FM 89.1, Radio Universidad. Como anticipaba Mauro cuando comenzaba el programa, hoy es el Día de Acción Global para el acceso al aborto legal y seguro en América Latina y el Caribe. Acá en este programa le contamos a la gente y le contamos también a Elsa Schwarman, que ya la tenemos en línea. Siempre sostenemos, cuando hay algún anuncio, algún proyecto, decimos que sea ley y después decimos siempre que se cumpla. Sabemos que una vez que se logra un derecho, materializar un derecho en una ley, no termina ahí la lucha. Hay que estar siempre en vigilancia porque en cuanto te descuidas no se garantiza ese derecho y en algunos casos hasta se puede perder. Y decíamos que tenemos a Elsa Schwarman en línea. Ella es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto en la ciudad de Buenos Aires, una de las referentas que está llevando a cabo esta convocatoria que se va a estar realizando frente al Congreso de la Nación para ampliar estos derechos a todo el continente. ¿Qué tal, Elsa? María te saluda y Mauro desde casa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria y bueno, estamos ansiosos y en un ratito estaremos ya en la tradicional esquina de la Confitería El Molino, donde comenzó hace muchos años la lucha y la visibilización por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que unimos esa historia, esa genealogía con este primer 28 de septiembre, habiendo conseguido la ley que tantas compañeras trabajaron y lucharon durante tantos años, ¿no? Así que es todo un símbolo en Ciudad de Buenos Aires, en muchísimas otras ciudades del país y otros países de América Latina y el Caribe y demás. Hay otros símbolos y otras banderas que se están levantando. Pero bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires estamos en la esquina del Molino, a partir de las 4. Bien, por supuesto, y convocando desde cada rincón, desde las redes sociales también, a hacer masivo este reclamo. Como vos bien decías, Elsa, hay gente que se enteró de la lucha por el derecho a decidir cuando tuvimos el debate, ¿no? Hace muy poquitos años, pero la campaña nacional por el derecho al aborto, ¿cuántos años tiene ya? Y la campaña como campaña nació en el año 2005, o sea que ya estamos a 16 años, ya pasamos los 15. Pero la lucha por el derecho al aborto en Argentina tiene muchos años más, en América Latina y en el mundo. Y en Argentina precisamente empezó con históricas referentes, pioneras de la lucha por el derecho al aborto. En los 70 y en los 80 ya después, cuando muchas compañeras que tuvieron que salir al exilio volvieron muy convencidas, muy documentadas y muy compenetradas de la lucha que se estaba dando en nuestros países. Ya no era un tema de discusión teórica, que sí lo habían hecho y sí lo habían difundido, y las viajeras les decían en los 60 y en los 70, mujeres que tenían posibilidades de leer otros idiomas o poder viajar y traían materiales y trabajaban en distintos lugares. Y a partir del 80, después al retomar la democracia, se pudo trabajar de otra manera y se empezó a trabajar y a visibilizar y a extender la lucha por el derecho al aborto, entendiéndola precisamente como uno de los derechos humanos, por lo que se estaba trabajando, ¿no? Esta larga raigambre de lucha en nuestra Argentina, en nuestro país, tiene lazos muy profundos, no por algo, no en vano hemos elegido un pañuelo como símbolo de la campaña. La campaña, como decía, empezó en el 2005 con una larga historia que la sustenta en las luchas populares del 2001, del 2002, en las luchas de los sindicatos, en las escuelas, en las universidades y fundamentalmente la calle, entendiéndola como todos los espacios que no son el Congreso de la Nación, decíamos, hasta que salió la ley, ¿no? Y seguimos trabajando y peleando en todos esos espacios y en este momento fundamentalmente en todo lo que tenga que ver en los lugares de aplicación, en los efectores de salud públicos, en los efectores de gestión privada, que no nos tenemos que olvidar las obras sociales y algunas medicinas prepagas, donde muchísimas personas, muchas mujeres y personas gestantes se atienden y acuden, así que la aplicación imprescindible y universal de esta ley debe abarcar todo el campo de la salud, ¿no? Entendiendo además como profesionales de la salud todas las personas que trabajamos de una u otra manera atendiendo una salud integral, desde la persona que abre la puerta en el CESAC y puede ser
una persona que abra las puertas de verdad o las cierre porque no está entendiendo qué busca la persona que está entrando. Todas las personas que estamos cerca de efectores de salud tenemos que entender, conocer, difundir, informar y sobre todo garantizar la aplicación de esta ley con un sentido universal, ¿no? Y no discriminatorio. Sí, ¿cuál es la situación hoy en Argentina con el cumplimiento de esta ley? Y en la Argentina siempre es muy variada. En la Argentina es muy amplia, diferente, entonces es muy distinta lo que se ha conseguido en estos últimos meses. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se ha trabajado bien, hay mucho más hospitales, muchos ESAC estaban participando ya en garantizar las ILE y se está garantizando las IVE, la interrupción voluntaria de los embarazos. Hay más participación de los hospitales, o sea, todo lo que protege, digamos, garantiza la ley hasta las 14 semanas y después las ILE, después de las 14 semanas. Hay otros lugares donde dan buenas cifras, las compañeras que están militando, feministas y las personas que trabajan en salud, y después hay otros lugares donde tenemos datos de compañeras, tanto en el conurbano o en la amplia provincia de Buenos Aires, donde el acceso se complica. En las zonas rurales hay personas que siguen acudiendo a los abortos inseguros porque no les ha llegado la información de que es legal, de que se pueden acercar a los efectores de salud. Hay dificultades en la distribución de métodos anticonceptivos, pero es fundamental algo que abarca muchos aspectos, ¿no? Se necesita urgentemente presupuesto importante para capacitar, para mayores nombramientos y para mayores insumos, porque a partir de la sanción y aprobación de la ley hubo un pico de demanda, por supuesto, todas esas personas que acudían al circuito clandestino, empieza a ver la posibilidad de acercarse a los lugares de salud, pero entonces al aumentar la demanda, pero no aumentan los recursos, no aumentan el personal de salud contratado, no aumentan los insumos, el personal contratado, personal de salud está muy precarizado en sus sueldos, en sus nombramientos, y esto es un escollo fundamental en la aplicación y en la accesibilidad, la difusión, la información, presupuesto, y bueno, presupuesto para métodos anticonceptivos, presupuesto para misoprostol y mifepristona que se apruebe, que se elabore en laboratorios nacionales, porque como dicen las compañeras, y en especial las compañeras socorristas, abortar sin dolor también es político, no tiene que ser un castigo, y están los métodos científicos para paliar esto. Así que falta mucho todavía para seguir trabajando. Festejamos con mucha alegría, con mucha emoción, muy conmovidas la sanción y la promulgación de la ley, pero sabemos y saben ustedes también y muchas personas que están escuchando en este momento, y todas las personas que se han acercado con la Marea Verde y durante el debate, saben que esto se necesita mucho trabajo para que sea una aplicación efectiva a nivel universal, la atención de la salud de calidad, y también para resistir los embates de los sectores reaccionarios que tratarán de impedir que la ley se cumpla, como han tratado de impedir que se cumplan otras leyes, poniendo obstáculos diversos. La ley de educación sexual integral es de muy dificultosa implementación después de tantos años. Entonces, esto es un ejemplo que tenemos que tomar. Las leyes es una conquista importantísima y es un piso para lograr esto que ustedes decían, ¿no? Que se cumpla. Hola Elsa, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Mauro te saluda. Hola Mauro, buenas tardes. Está claro que fue un primer paso en Argentina, no la legalización, pero que todavía faltan algunos ajustes como venís mencionando, y por eso también la movilización, ¿no? Pero ¿cuál es la situación en la región? Porque también la manifestación de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con pedir ese aborto legal, seguro, gratuito, que se extienda, ¿no? En América Latina. Hoy tenemos a Uruguay y Cuba con algún régimen parecido al de la Argentina, simplemente, ¿no? Corregime si me equivoco. Y sí, Ciudad de México Ciudad de México fue pionera, hace muchísimos años que tiene. Claro, pero no en todo el país.
por eso digo, pero el sistema federal en México funciona diferente porque el Código Penal no es nacional, es por estado. Y después de la Ciudad de México han avanzado 3 o 4 Jaca y otras más, hay 3 o 4 más, y hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia de México con nivel nacional que establece que es ilegal la prisión de mujeres y personas gestantes por abortos. O sea, se descriminalizó el aborto a nivel nacional a través de la Corte Suprema de Justicia. En Chile, hoy se aprobó la despenalización en la Cámara de Diputados. Falta la discusión en senadores, van por la despenalización. Nosotros tenemos la despenalización y legalización, que fue una de las consignas de la campaña. Uruguay sí tiene la legalización y Cuba hace muchos años. Cuba no es por ley, es una resolución de salud, digamos. Son distintas llegadas o distintas estrategias. En Uruguay sí es una ley, de todas maneras no es la que había salido aprobada en el primer momento, que era mucho más amplia y mejor, que después el presidente Tabaré la votó y tuvo que volver a reformularse y salió de nuevo con otro texto. Y uno de los principales problemas que tienen en Uruguay en la aplicación de la ley es la objeción de conciencia, porque hay muchos lugares en donde no son todos objetores de conciencia, entonces las personas tienen que trasladarse con la vulneración de derechos que esto implica. La ley que salió aprobada y promulgada también tiene la objeción de conciencia, no así el proyecto que era el proyecto original de la campaña, nuestro proyecto original, que no es el que salió definitivamente. Así que esto también es un obstáculo que hay que tener muy consciente, porque hay lugares muy chicos en donde puede ser que las personas, la única persona que atienda, que esté disponible, sea objetor de conciencia, y ahí se está vulnerando un derecho, aunque la ley dice que tiene que, en el plazo breve, tiene que de ser derivada una persona para que la atienda, para ser atendida, bueno, en un plazo breve y varios kilómetros y caro. Entonces esto implica también obstáculos en la accesibilidad. Más allá de la letra de la ley. Chile, Uruguay, hay países, Nicaragua fue un retroceso importantísimo por transacciones electorales y se retrocedió, en este momento no está prohibido todas las causales. Colombia hubo una lucha muy importante, plantones para poder discutir, hay una vieja acordada a través de la justicia, de un fallo de la Cámara de la Corte Suprema, donde se autoriza la despenalización por causales, que fue al revés del proceso argentino, en vez de abajo por arriba, de arriba para abajo. Pero hay otros países en donde se está discutiendo, en Colombia también se está discutiendo, y en Texas, en la última, que fue un retroceso, la ley de Texas en Estados Unidos, un retroceso importantísimo. Estábamos mirando los videos medio mal filmados o muy de lejos, y se veían pañuelos verdes, y esto es como muy impresionante. Pero bueno, ¿de qué nos habla esto? De que los derechos conquistados hay que sostenerlos siempre, todos los días, y cuanto más amplia sea la región, el apoyo regional es más importante. Brasil, el movimiento feminista en Brasil tuvo una fuerza que recibimos su impulso en los comienzos, cuando en los encuentros, en los foros internacionales, en los foros sociales de San Pablo, donde muchas compañeras empezaron a pensar la posibilidad de articular una campaña aunando todas las agrupaciones, los grupos políticos que estábamos pensando en cómo conseguir. Y el espacio de Brasil era un espacio de discusión, de debate muy adelantado, y en este momento hay un retroceso importantísimo porque la política en general en brasileña es una política de retrocesos contra los derechos. Entonces, esto habla de lo relativo que implica las conquistas y el mantener los derechos conquistados. Hay un embate regional e internacional muy fuerte, incluso en las discusiones en Naciones Unidas, que contra los tratados ya aprobados de derechos humanos, las convenciones de Beijing, las convenciones del Cairo, que garantizaban los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres,
y bueno, y el estatus de Estado para discutir en la Organización Mundial de la Salud del Vaticano es como un símbolo, ¿no? De un reconocimiento a un Estado no laico, y bueno, ¿qué implicancias puede tener eso en las políticas internacionales que puedan difundirse a través, o financiarse, o apoyos que puedan tener? Lo que parece, Elsa, es que es algo inevitable, ¿no? Digo, como en cada uno de los países se viene discutiendo y hay esta lucha de poderes, como la hubo aquí en Argentina, ¿no? Que en un año no pudo salir y al otro sí, pero digo, parece como que más temprano que tarde se va a terminar dando en toda la región. Por supuesto, esa es nuestra lucha. Estamos convencidas, yo siempre uso la frase de las madres de Plaza de Mayo, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y de ellas aprendimos mucho. Y sabíamos que íbamos a seguir. Cuando fue la traición hipócrita en la votación en Senado en 2018, esa noche de frío y de lluvia en agosto, nos mirábamos y dijimos, bueno, hoy no salió, pero vamos a seguir y va a salir. Y así fue, porque sabemos que es una lucha justa, es una lucha por los derechos, es una lucha que trata de llegarnos a una vida lo más digna posible. Y tener en cuenta también, por supuesto, porque necesitamos y es urgente la confluencia con sectores políticos, con sectores ideológicamente cercanos a la conquista, porque las personas necesitamos vivir dignamente con educación, salud, justicia, vivienda, acceso a un medio ambiente sano, protegido. Digo, estas son luchas que se interseccionan y están mancomunadas. Los derechos son interdependientes y necesitamos aunarnos para poder lograrlos, ¿no? Y para poder conservarlos. La última, Elsa, de mi parte por lo menos, hubo una polémica, una discusión en estas últimas semanas que tiene que ver con, luego de lo que fue la designación de Juan Mansur como jefe de gabinete y su postura, obviamente, acerca de este tema, que, bueno, algunos estaban mirando de reojo como que no podía o no se iba a poder ampliar o no se iba a poder estabilizar lo que mencionábamos al principio, ¿no? Que todavía hay cuestiones que fallan dentro de la legislación. ¿Vos pensás de esta manera o tal vez viendo que desde el gobierno nacional, como cabeza, Alberto Fernández, siendo consecuentemente estando de acuerdo con la legislación y haciendo todo lo posible también para que termine saliendo la ley, no importa tanto tal vez la figura del jefe de gabinete? Yo lo que voy a decir es, me hago cargo y lo firmo, no hablo en nombre de nadie. Yo quiero aclarar esto, no hablo en nombre de la campaña. Esto que voy a decir es mi opinión personal y me hago cargo. Yo no estoy... A ver, rechacé absolutamente el nombramiento del señor Mansur como jefe de gabinete. Me parece una mala señal por su historia en el Ministerio de Salud, por su postura individual. Es una alarma. ¿Qué es lo que va a pasar? Esperemos que nada, o por lo menos esperemos que su influencia no se extienda y reserve sus opiniones personales para sus esferas privadas. Pero yo, y algunas otras personas, claro, pero lo digo en forma individual porque no voy a comprometer a nadie, yo creo que es una alarma que fuera nombrado. Tendrán sus razones políticas de armado partidario para hacerlo, pero para mí, para otras personas, así salió públicamente, yo lo rechazo porque hemos militado y hemos discutido mucho con el señor Mansur cuando fue ministro de Salud, por varias razones de suministro de métodos anticonceptivos, de la no resolución del protocolo, de la negación del protocolo, de sacarlo del protocolo de los abortos no punibles, se llamaba en esa época, que después pasó a llamarse abortos legales como debe ser, hasta las 14 semanas precausales. Yo también he leído y sé que muchas personas consideran que de todas maneras la aplicación de la ley en la provincia de Tucumán se ha logrado, pero también sé las cosas que se han leído públicamente
las situaciones que se han vivido en la provincia de Tucumán mientras el señor Mansur ha sido gobierno. Que no voy a hacer un análisis de la política provincial, tampoco soy una experta en Tucumán, pero de todas maneras sí, me alarmó su nombramiento como jefe de gabinete por su historia como ministro de Salud y me alarma y la posibilidad de que se extiendan sus creencias privadas al ámbito de las políticas de Estado. Sí, se entiende perfectamente también, se habla mucho de su vinculación con los sectores más conservadores de la Iglesia, ¿no? Y también pensemos que esto no tiene que ver con la fe, porque hay gente que se cree que esto es una contradicción. Hemos hablado aquí muchas veces con los grupos de católicas por el derecho a decidir, que han planteado su postura también. Va más allá de la creencia religiosa, ¿no? No, por supuesto, las creencias religiosas hacen al ámbito privado. El problema es cuando tienen injerencia en el Estado, por eso yo, una de las consignas que respeto y reivindico absolutamente es Iglesia y Estado, iglesias en plural y Estado, asuntos separados. Yo propugno un Estado, estoy de acuerdo con un Estado efectivamente laico, que es solamente un Estado efectivamente laico, podría garantizar derechos. Puede que no. Sobre todo con el tema de salud y de educación, que no son temas menores. Elsa, para no quitarte más tiempo, quería saber si tenés datos, ¿no?, de cuántos abortos en condiciones seguras se han realizado desde la promulgación de la ley. A nivel nacional, no. A nivel nacional no. Hay informes, me llegaron hace poco de Ciudad de Buenos Aires, los números no recuerdo, pero sí es que hay más hospitales que están haciendo, más centros de salud. Hubo un pico alto en el año 2019, un tiempito antes de la sanción de la ley. El problema fundamental y que no nos podemos olvidar es el tema de la pandemia, sí, totalmente, que afectó terriblemente la accesibilidad del sistema de salud. Este año 2021 han crecido la atención de los eventos de las personas que han acudido tanto en Ciudad de Buenos Aires, tanto en los centros de salud como en los hospitales. Se han atendido mucho más eventos de menor semanas de gestación y en general usando métodos medicamentosos o AMEU, muy pocos quirúrgicos. O sea que hay como un mayor crecimiento ante la disminución de la pandemia, mayor concentración de atención en los hospitales, sectores públicos y en CESAC de Ciudad de Buenos Aires. Esos datos fue un informe público que tuvimos a partir en Ciudad de Buenos Aires. Pero también sabemos que en Santiago del Estero, por compañeras en Santiago del Estero, en Misiones, en algunos lugares de Catamarca, no se hacen directamente interrupciones voluntarias del embarazo, se niegan. Decía una compañera de Santiago del Estero, acá no llegó la legalidad todavía, y esto es gravísimo. Es gravísimo. Hay lugares de las zonas rurales en la provincia de Buenos Aires donde las personas tampoco se han enterado y siguen, como dije al principio, acudiendo a los abortos inseguros. A la clandestinidad, por supuesto, o a la maternidad no deseada, ¿no? Y exactamente, a las maternidades forzadas. Entonces lo que es urgente es presupuesto, implementación, difusión, información, mayor cantidad de personal de salud, que se abran nuevos y que se amplíen los servicios. Es fundamental para que se pueda aplicar la ley y una voluntad política de que se aplique, porque bueno, hay lugares en donde no hay voluntad política, por supuesto. Y capacitación con perspectiva de género para todas las personas del ámbito de salud, por favor. Perspectiva de género, de discapacidades, de diversidad sexual, por supuesto. Elsa, muchísimas gracias por esta charla. Un abrazo. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Los esperamos en cada uno de los lugares donde estén. Ahí estamos. Cuando no estamos presentes, estamos difundiendo. Gracias, Elsa. Ustedes sí, gracias. Allí pasaba Elsa Schwarman, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto en la ciudad de Buenos Aires, una de las tantas mujeres que hoy están allí plantadas frente al Congreso de la Nación para reclamar la ampliación de estos derechos en toda la región en este Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro en América Latina y el Caribe. Y por supuesto, Mauro, lo que decimos siempre, ¿no? Una vez que hemos tenido la ley, la observación, la vigilancia para que esta ley se cumpla, acá
acá dentro de nuestro país tenemos regiones donde todavía se complica muchísimo el acceso a este derecho, ¿no? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.